Ya hemos hecho varios tours del centro histórico, sin embargo, le voy a tratar de dar otro enfoque, conocer algunos elementos. Nunca acabamos, como vamos a ver ahorita en este recorrido, que vamos dentro de una camioneta. Hablar del centro histórico es referirnos a 668 cuadras, 1,346 edificios, una isla que tuvo 3 kilómetros de superficie. Vamos a empezar desde el sur, desde la entrada 20 de noviembre, esta avenida creada para una entrada de la calzada de Tlalpan, y vamos llegando ahorita al exconvento de San Miguel Arcángel. Este exconvento, esta iglesia, se colocó justamente en este lugar porque la tradición religiosa nos indica que iglesias relacionadas al Arcángel Miguel Ángel es una protección al recinto. Es por ello que la entrada de la isla, que esta sería la entrada del sur, está este convento para protección de la isla, algo así como un resguardo de parte de los españoles. Inmediatamente nos incorporamos lo que es a la avenida Pino Suárez, nombre de aquel político, junto con Madero fueron acribillados en la decena trágica de 1913. Esta avenida Pino Suárez en la época colonial llevó varios nombres, entre ellos podemos encontrar Flamencos, Calle de la Paja o del Rastro, ya que en este lugar se encontraba el antiguo matadero de la ciudad. Aquí había un gran rastro. Algunos de los edificios que vamos a ver ahorita se encuentran los Condes de Calimaya, el Mercado del Volador, que es donde está situada la Suprema Corte de Justicia, y esta avenida, como marcaba la tradición de las trazas españolas y de las mexicas, para la isla existían 3 calzadas, 3 caminos que comunicaban a la isla con tierra firme. Y nos estamos refiriendo a la tercera de ellas, que era la calzada México-Iztapalapa. Calzada viene del latín calciate, que significa camino de piedra, que comunica una ciudad o un pueblo. Entonces, cuando escuchemos la referencia, la calzada México-Iztapalapa comunicaba a la Ciudad de México con el pueblo de Iztapalapa. La calzada México-Tepeyac comunicaba la Ciudad de México con el Cerro del Tepeyac, donde se encuentra hoy en día la Basílica de Guadalupe y los complejos marianos. Y la tercera, que da orientación hacia el poniente, lo que era la calzada México-Tacuba, es decir, que comunicaba al pueblo de Tacuba con la Ciudad de México. Y ahorita nos vamos a ingresar por Pino Suárez rápidamente, por la pandemia, lo que es al Hospital de Jesús. Es una de las 3 instituciones virreinales que persisten en la Ciudad de México. Este edificio tipo convento fue fundado y mandado a construir por Hernán Cortés. Entonces, es un hospital que tiene funciones desde la época cortesiana. Entonces, es muy importante, nos encontramos justamente en la calle de Pino Suárez. Posteriormente, en esa banqueta, tenemos un cuadro, un óleo, que el original lo conserva Banamex, pero nos está hablando del encuentro que tuvo Hernán Cortés y Moctezuma. Aquí podemos ver cómo los mesoamericanos, los pueblos originales, le rinden tributo lo que es a Hernán Cortés. Dice la tradición que Moctezuma le regaló el penacho, que está en Austria, y ya saben, luego el mexicano tiende a ser muy víctima y aventarnos al suelo, y se dice que los españoles, a cambio del penacho, le dieron unas galletas rancias. No es una información oficial porque es muy complicado después de 500 años cómo validar que realmente le dieron galletas rancias. Pero aquí lo que estamos tratando de decir, que mientras los mexicas, los tlatoanis, le dieron la bienvenida cordialmente a los españoles con su doble moral, con sus dobles espejos, ya traían fines conquistadores. Seguimos por Pino Suárez, y muy cerca de aquí, donde está la calle República del Salvador, donde está la iglesia de Jesús Nazareno, se dice que también en el atrio se encuentran, en el altar, perdón, los restos de Hernán Cortés. Hernán Cortés dijo que él quería que lo enterraran en un lugar donde lo amaran y lo odiaran al mismo tiempo. Ese lugar pudo haber sido México o pudo haber sido España. Y en contraesquina de República del Salvador vemos el Palacio de los Condes de Calimaya. Aquí tenemos en la esquina que descansa esta gran fortaleza de Tezontla y de Cantera, la cabeza de una serpiente emplumada. Ahí vemos la calle de la Plaza de Jesús y tenemos la fecha de 1869. Los Condes de Calimaya en 1779 terminaron de construir lo que es esta gran fachada, un edificio muy importante de la época barroca colonial, donde albergaba una gran vecindad y unos diversos negocios. En 1964 se convirtió en el Museo de la Ciudad de México, cuyas obras
estuvieron a cargo de Pedro Ramírez Vázquez, que bien sabemos que a él se le encargó el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, el Museo de Antropología, la Embajada de México en Japón, entre otros edificios. Los Condes de Calimaya, un condado en el Estado de México, muy cerca de Toluca. Aquí podemos mencionar una historia reciente de las vecindades. Hemos escuchado un grupo de música que se llamó La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Estos edificios albergaban algunos numerosos patios, e inclusive este llegó a tener 6 patios, 6 vecindades. En el primer patio vivían los dueños, en el segundo, de forma jerárquica, algunos familiares o allegados a lo que es al título nobiliario, lo que son los condes. Y en el sexto patio llegaron a vivir los más pobres. Por eso se dice que los hijos del quinto patio, que es los pobres de los pobres. Entonces, dentro de una misma edificación, dentro de un mismo palacio, una casa señorial, existían varios patios. En función de la importancia, era el patio número 1 y de ahí hasta el número 6. Palacio de los Condes de Calimaya, fachada concluida en 1779, de cantera de Tlazonte, madera traída de Filipinas, esa caoba perfectamente labrada. En el interior tenemos algunos elementos, sobre todo del oriente, con las cabezas de los leones y una gran fuente. Continuando por esta calle, tomamos rápidamente lo que es Uruguay, y tenemos en un costado las grandes tradiciones de los almacenes, Palacio de Hierro, Liverpool y demás. Entonces vamos a caminar muy, muy rápido para llegar a una de las calles más importantes, donde hoy en día, un domingo, un lugar donde más de 150,000 personas utilizan esta calle como uno de los principales centros de negocio, algo así como un gran mall, un gran centro comercial. Por eso tiendas como Zara, Bershka, Levi's, H&M han determinado que la calle de Madero, la antigua de Plateros, aprovechando esos 150,000 personas que caminan al día, sea el recinto que alberga la principal sucursal. Aquí estamos viendo Zara, este edificio igual de la época del Porfiriato. Tenemos ahí el ex convento de la Profesa, donde los jesuitas construyeron su templo y sus casas de ejercicios. Cabe señalar que los jesuitas entraron en litigio con los franciscanos, dominicos y agustinos, porque ellos ocupan la parte medular central del territorio de las otras órdenes religiosas. Ellos, teniendo el control, no dejaban que los jesuitas se colocaran ahí. Hubo un gran litigio y los jesuitas ganaron, y es por eso que se pudieron colocar en ese lugar. Importante porque por algún tiempo fungió como catedral y también estuvieron los conspiradores. Aquí tenemos del lado izquierdo algunas casas palaciegas. Aquí tenemos una piedra mesoamericana, vean lo que es el sol, y por el otro lado vamos a tener la luna. Algunos de los edificios del centro histórico todavía resguardan y se conservan algunas piedras o algunos elementos mesoamericanos. Aquí tenemos una fusión arquitectónica, donde el español diría que con sus piedras pudimos construir algo, pero el mesoamericano diría que a pesar de las construcciones novohispanas, todavía existe el poderío mexica que sobresale. Como esta cabeza de león que marca principalmente 2 metros de altura. La Ciudad de México a principios del siglo XX se inundó por algunos años. También cabe señalar que por ahí de 1696 la isla se inundó, ya que se desbordó el río Cuautitlán y el lago de Texcoco. La ciudad estuvo cubierta por agua por 6 años. De hecho, se pensó seriamente en cambiar de sede la capital de México hacia Tlaxcala o Texcoco, algunos referencia. Y otras de las construcciones clásicas que tenemos en la calle de Plateros, como estamos viendo ahorita, es el Palacio de Iturbide, hoy propiedad de Banamex. Es un centro cultural donde se expone arte sacro del gran arquitecto Francisco Guerrero y Torres, que se le dio como dote a una hija de los condes para que le construyeran su casa. Aquí en 1821-22 estuvo Iturbide, que fue cuando ingresó con el ejército trigarante en México. Sabemos, en septiembre de 1821, aquí fue el Palacio de Iturbide, también fue el Hotel Baltimore, fue una casa palaciega con varios locales, y hoy en día podemos ver todavía ese exquisito barroco de cantera, de tezontle, algunos elementos vegetales adosados, animales. Ahí tenemos las gárgolas
¿no? En forma de esos grandes monstruos como dragones que hacen las caídas de agua. Y allá al fondo veamos la Torre Latinoamericana. Aquí podemos ver una placa que dice que en esta calle estuvo la primera capilla, la capilla de San José, a cargo del ex convento de San Francisco. Los franciscanos fueron la primera orden en llegar, 1521 fue la conquista, y pocos años después llegaron los franciscanos, dominicos y agustinos. Es aquí donde en el siglo XIX aún se conservaban 32,000 metros cuadrados del ex convento de San Francisco. En esta calle de Motolinía todavía tenemos parte de la sede de la iglesia metodista que ubica la entrada de lo que fue el claustro grande. Desde esta esquina hasta Venustiano Carranza y retomando el eje central, tendríamos la extensión del ex convento de San Francisco, que en su momento fue el más grande de la Ciudad de México, con más de 30,000 metros cuadrados. Los franciscanos aquí se establecieron en la orilla de la isla, hacia el poniente, y ahorita vamos a dirigirnos rumbo al Palacio de los Condes de Calimaya, que es lo que conocemos hoy como el Sanborns, edificio de 1735, el único edificio de México adosado con talavera poblana. Y esta esquina es muy interesante porque estamos viendo un edificio de Art Deco de 1940, lo que es el edificio Guardiola, lo que en su momento estudiaron las reservas del Banco de México. Este edificio barroco, el Sanborns de los Azulejos, fue sede del Country Club. También Porfirio Díaz acostumbraba ir a ese lugar a jugar, y la sociedad elevada de esa época son los que asistían a ese lugar. Y enfrente la Torre Latinoamericana, y también estuvo el convento de San Francisco, y estuvo el zoológico de Cuauhtémoc en esos lugares. El atrio ya queda totalmente fraccionado, quedó reconstruido como parte del complejo de Carlos Slim de Imbursa en la Torre Latinoamericana. Varios japoneses que partieron en las primeras travesías desde Japón a la Nueva España fueron bautizados en este templo. Vamos ahorita nada más a escuchar el Palacio de los Condes de Orizaba. Muchos conocen este Sanborns, pero vale la pena rescatar ese patio central, ¿no? Que se dice que el dueño del conde de Orizaba, por darle una lección a su hijo, decirle que era un junior y que no iba a hacer nada, le dijo que si no hacía algo en su vida, y para Azulejos iba a tener. Entonces dice que de acuerdo a esa enseñanza de que ni para Azulejos iba a tener, porque era un junior que no servía de mucho para el papá, se dice que con ese aprendizaje fue que mandó a adosar los azulejos a este edificio. Es una de las leyendas, pero aquí acompaña y descansan lo que son las memorias de los condes de Calimaya. Uno de los balcones en el segundo piso, afortunadamente todavía se pueden visitar desde el Sanborns. Podemos ver arquitectura, 300 años en una misma esquina, Art Deco, el edificio Guardiola, lo que es las reservas del Banco de México, Art Nouveau, Palacio de Bellas Artes, neoclásico, lo que es el Banco de México. Entonces aquí estamos viendo arquitecturas de varias épocas. Y una vez que queremos ingresar al exconvento de San Francisco, lo hacemos por la capilla de Valvanera. Esta capilla que nos da acceso a la iglesia principal, se construyó en 1766, la capilla de Valvanera, cuya fachada, como estamos viendo ahí, es el acceso principal a la iglesia. Aquí ya tenemos un elemento, ya no es barroco, ya es churrigueresco, porque ya no hay columnas, tenemos estípites totalmente adosadas. Estas escalinatas que dan acceso inferior, una introvisión, pues obedece al hundimiento que ha tenido lo que es la Ciudad de México, porque estamos en una zona lacustre. Del lado derecho estaríamos viendo lo que es la ingresa principal, que está obviamente franqueada, está suspendida y no se puede ingresar por ese lado que era el más importante. Esta capilla por la cual vamos a entrar ahorita corrió a cargo de uno de los grandes maestros del barroco de esa época, de Lorenzo Rodríguez, que a él también se le han asignado trabajos como el Sagrario Metropolitano, posiblemente la Santísima Trinidad, que vamos a pasar más adelante, y también parte de la Iglesia del Rosario de Santo Domingo. Para ingresar al convento de San Francisco lo tenemos que hacer por esa capilla. Ya una vez que ingresamos, nos van a dar la bienvenida a ese suelo totalmente inclinado, pero algunos óleos muy importantes de la vida y de la pasión de Cristo que vamos a ver en los dos sectores de esta nave de cruz latina. Y allá al fondo, uno de los retablos de mejor manufactura en la Nueva España. Este edificio cabe mencionar que es el tercero que se construyó
que es el actual, el que estaríamos viendo, que se conserva, ya que los dos primeros edificios, templos de siglo XVI y siglo XVII, fracasaron simplemente por las causas del terreno acuoso. Recordar que la Ciudad de México está sobre una isla, ¿no? Alrededor del lago de Texcoco, 43 ríos alimentaban esos lagos. Los españoles hicieron obras hidráulicas para ir cegando los ríos y poco a poco el nivel de los lagos fuera disminuyendo. Esta tercera iglesia se construyó el día de San Carlos, que corresponde al 4 de noviembre de principios del siglo XVIII, y fue terminado 6 años después de su construcción. Como podemos ver, de su cruz latina ya tenemos el alto coro, cantera, tezontle, que es lo que tendríamos justamente aquí. Este lugar, como muchos de los que sucedieron, derivado de las leyes de reforma, y a cargo de la venta por Matías Romero en 1868, sus instalaciones fueron casi demolidas. De lo que se conserva del ex convento de San Francisco podemos ver la nave central, original del siglo XVI, sí hay algunos arcos y algunas bóvedas que están en la capilla de Valvanera, pero en la capilla de San José, que es la que está, hay una librería de Fondo de Cultura Económica sobre eje central, y Venustiano Carranza, y el claustro grande, que es donde se encuentra la iglesia metodista. Es lo único que se conserva del ex convento franciscano. También fue cuartel militar. También en este lugar, durante algún tiempo, sirvió de bodega y de almacenaje de los carritos de basura, como los que usaba Cantinflas en el barrendero. Alguna vez este fue el depósito de los barrenderos, cuartel militar. Recordar que México, durante la intervención de Estados Unidos, muchas de las edificaciones del centro histórico fungieron como cuarteles. También parte de la industria circense, aquí algunos elementos descansaron, y esto fue una práctica de esa época de la expropiación para dar paso a edificaciones civiles, que como bien sabemos el gobierno estaba soportado por la iglesia. Entonces una forma de recuperar riqueza fue la expropiación de los bienes eclesiásticos, la desamortización a cargo de Benito Juárez para dar paso a edificaciones civiles, vecindades, escuelas y oficinas. No cabe duda que una de las iglesias más importantes que todavía se conservan de principios del 18 tenemos el ex convento de San Francisco, que con los dominicos y los agustinos fueron los primeros en llegar a este lugar. Una vez que salgamos, vamos a recuperar nuestra caminata por la calle de Madero, por la calle de Plateros, para tratar de ver lo que se erige hacia el poniente. Como muchos de los que ya sabemos, se encuentra el Palacio de Bellas Artes. México en su momento fue llamada la ciudad de los palacios. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, darle ese alcance de gran economía, se trató de fortalecer con edificios clásicos, funcionales y burocráticos las principales secretarías que le estaban dando fuerza a México para la economía. Y nos estamos refiriendo a las comunicaciones y a las obras públicas que vamos a ver más adelante. Esa bóveda que estamos viendo aquí, ese arco, algunas referencias nos marcan que eso es original del siglo XVI. Y en esta misma calle de Madero, aquí tenemos una terraza justamente frente al Casa de los Azulejos, en el 9º piso de la Torre Latinoamericana, y ahí vimos lo que es el edificio La Nacional, el edificio más alto de México en 1936. Palacio de Bellas Artes, estamos viendo desde esta gran terraza, desde el 9º piso, que vale la pena hacer una escala para tomar algún café, algún té o alguna cerveza o algún sándwich. Art Nouveau de 1904, Palacio de Bellas Artes. Su construcción estuvo detenida por más de 30 años, es por ello cuando visitan Bellas Artes, el interior de este recinto es totalmente art deco. 30 años en la arquitectura es mucha, aquí estamos viendo todavía parte de su soporte, esa gran estructura que fue terminado durante 30 años, aquí el edificio más alto, la Torre Latinoamericana. Vamos a escuchar el ruido de esta calle donde pasan 150,000 personas en un domingo. Uno de los cruceros más frecuentados y más peligrosos de la Ciudad de México,
La Nacional, edificio más alto de 1936 de Art Deco. La Latino, el más alto del 56 aproximadamente. Guardiola, la Casa de los Azulejos, la iglesia de San Felipe Neri. Ya se va a pelar. Ese extracto de video lo dejé porque es muy constante ver algunas rapiñas y esa persona había hecho algo y lo estaban persiguiendo. Inclusive le habían dado una buena golpiza. Bellas Artes lo vamos dejando. Adamo Boario, ese arquitecto italiano que también se le debe el Palacio Postal. Federico Mariscal, arquitecto mexicano, en los 30, en el 36 para ser exacto, fue que acabó esa construcción en el estilo Art Deco. Es por ello cuando visiten el lobby del Palacio de Bellas Artes, el interior es más oscuro, más sobrio, colores como cafés, verdes, negros, mármoles extraídos de algunos lugares de México. Y su fachada, mármol de Carrara, Art Nouveau. Entonces, es uno de los edificios que se puede visitar como una gran joya, una gran pieza en sus 4 lados. Podemos ver el Palacio de Bellas Artes. Ciudad de México, la ciudad de los palacios. Palacio de Bellas Artes, Palacio Legislativo, que no fructúa el proyecto, el Palacio Legislativo que quería hacer Porfirio Díaz, Palacio de los Ferrocarrileros, Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, Palacio Nacional, Palacio Postal y Palacio de Minería. La ciudad de los palacios, algunos le atribuyen a Alexander von Humboldt este nombre, pero no. Él nada más vino a fortalecer y decir que México era una ciudad de los palacios. Esta calle, Avenida Juárez, que en su momento se llamó Espíritu Santo, San Francisco, de Corpus Christi, en su momento fue la calle principal de México, boutiques, galerías, restaurantes, cines. Era como la calle hollywoodense de México, desgraciadamente, derivado de los terremotos. Ya la arquitectura es muy ecléctica. Solo 2 construcciones neoclásicas de finales del 19 acompañan lo que era el cine de variedades y la casa de Torres Adalid, que estaría justamente frente a Bellas Artes. Ya en su momento con Avenida Juárez, ya posteriormente se hizo de un solo sentido, pero en su momento fue de 2 sentidos. Esta gran explanada donde se encuentran los Pegasos, en su momento fue el estacionamiento. En este costado izquierdo había un kabuki, es decir, había una construcción japonesa remembrando lo que es ese arte aquí en el Palacio de Bellas Artes. Del lado izquierdo estamos viendo al fondo la calle 5 de Mayo, donde se encuentra el Banco de México. Del lado derecho, de 1940, el edificio Guardiola de Art Deco. Porfirio Díaz mandó abrir la calle 5 de Mayo, que vamos a ver ahorita ya al fondo, para crear un bulevar escénico que se pudiera ver del Palacio de Bellas Artes a la Torre Poniente de Catedral. Es la calle del centro más ancha, cuyas aceras también son de ese tamaño para poder caminar perfectamente. Estamos viendo lo que es esta explanada, ¿no? De mármol de Carrara, la torre latinoamericana. Entonces, a los quienes les gusta la arquitectura, distinguir distintas épocas, los grandes edificios de México, esta es una de las mejores imágenes. La nacional de 1936, la latinoamericana de 1956, las aseguradoras, el sistema financiero son los que mandaban en la arquitectura. Seguros La Nacional y Seguros Latinoamericana mandaron a construir esos edificios. Del lado derecho, Avenida Juárez 18, que descansa el edificio Sears en el edificio Art Deco de la Nacional. 5 de Mayo, tenemos la calle de Platero, donde está la Latino, ahí también ahí estaba el exconvento de San Francisco, donde se ubica Palacio de Bellas Artes, ahí estuvo el exconvento de Santa Isabel. Algo de imaginación con un poquito de romanticismo, sí les puedo decir que en una época mesoamericana aquí había un mercado azteca. Pues con algo de imaginación podemos escuchar el trueque de los mexicas en este lugar. Posteriormente, el exconvento de Santa Isabel, también podemos imaginarnos cómo las isabelinas, cómo esas grandes religiosas aquí rezaban. Pero lo único cierto hoy en día, que lo único que se puede escuchar son las notas de la Filarmónica Nacional, que también descansa el Museo Nacional de Arquitectura. En este extremo poniente de la Alameda, ese gran parque, acompañando al Palacio Nacional, cuyo gran explanada podemos ver más adelante, es lo que es el Zócalo. Grandes paseos, esta ciudad española estaba orientada hacia el poniente y por eso se construyó la Alameda, que el proyecto original era sembrar álamos, pero se dieron cuenta que por las condiciones lacustres el álamo no crecía y fueron traído otro tipo de árboles, en la alameda que estamos viendo en ese extremo izquierdo. ¿Qué hacía la gente en la Nueva España?
Se dice que al sur, que es donde está la calle de Avenida Juárez, había 9 iglesias, 9 capillas, que eran las representaciones de Semana Santa. Enfrente, donde está la Santa de la Villa de la Veracruz y el ex convento de San Juan de Dios, ahí había otras 2 iglesias. Al poniente, los quemaderos de la Santa Inquisición, con el ex convento de San Diego, y aquí al oriente tendríamos el ex convento de Santa Isabel. Entonces dice que la gente de la Nueva España acudía a este lugar para en las mañanas ir a misa y en las tardes a rezar el rosario. También por Avenida Juárez, muy importante porque fue que entró el ejército trigarante justamente frente a este Palacio de Bellas Artes. Triunfantes, entró por este sector Santana. Se dice que Santana cuando ingresó aquí colocaron pulque, bebidas alcohólicas en las fuentes de la Alameda. Damos un brinco rapidísimo para llegar rápidamente al interior del Palacio Postal. Estamos viendo ese elevador, se dice que fue el primer edificio, uno de los primeros en incluir e incorporar elevadores. También las primeras llamadas telefónicas se hicieron en este lugar. El Palacio Postal, también de Adamo Boari, ese gran arquitecto que hizo y edificó los primeros intentos del Palacio de Bellas Artes. Y de 1802 descansa la figura ecuestre de Carlos IV. Algunos muy ofendidos dicen que este gran caballo está pisoteando un códice. Enfrente, Palacio de Minería. México quería albergar edificios funcionales, las principales actividades económicas. Al inicio de Porfirio Díaz, se dice que existían poco menos de 2,000 kilómetros de vías férreas. Después del mandato de Porfirio Díaz, México tenía 18,000 kilómetros de vías férreas. Y este gran auge se debe a este edificio que estamos viendo, el MUNAL, que en su momento fue el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Ahí estuvo el Hospital de San Andrés, el cuerpo embalsamado de Maximiliano estuvo descansando en ese lugar, que el último director del Hospital San Andrés fue el primer director del Hospital General. Y el interior, igual de Silvio Contri, materiales traídos de Italia, mármol de Carrera, descanso el MUNAL, el Museo de Arte, que ahorita lo único que podemos ver en esta entrada, en este patio principal, esta gran escalera, emulando los grandes palacios, de forma circular, se encuentran estas 2 escalinatas y con sus techos perfectamente, con una policromía y un artesonado, esculturas de principios del siglo XX, tenemos aquí. Vale la pena simplemente visitar este gran lobby. Frente estaría el Palacio de Minería, obra de Manuel Tolsá. La diferencia sería 10 años. Regresamos a la calle de Madero para correr rapidísimo 6 cuadras para llegar al encuentro con Isabel la Católica, tomar a la derecha y llegar a la calle 6 de septiembre. Vamos a ver ahorita la Profesa. Vamos a ver la calle Isabel la Católica. Aquí tenemos el Casino Español, ¿no? Uno de los grandes edificios españoles donde cabe señalar que la comida española, la paella, la sirven ahí muy buena. ¿Cómo se fraccionó el centro histórico? Esa sociedad europea. El español Casimires, comida, embutidos. El inglés, muy gentleman, muy finolis, empezaron a traer las tiendas de ropa con el high life. Y las grandes ferreterías, ¿no? Los alemanes, fue que establecieron a un costado la Casa Boker, la primera gran ferretería en México. Entonces, imaginémonos una ciudad pequeña, el extranjero empezó a llegar, ¿no? Tradición gastronómica al español, el buen vestir con los ingleses y temas prácticos de casa. Las grandes ferrerías se le debe a Roberto Boker. A Roberto Boker se le debe que haya entrado a México las máquinas Singer, ¿no? Los primeros grandes electrodomésticos en México ingresaron por Roberto Boker. Aquí se estableció parte de la consecución de otras ferreterías en Sudamérica, Chile, Argentina, y también se dice que de este punto empezaron a establecer y abrir casas Boker en Estados Unidos. La calle del Espíritu Santo, tenemos la calle 16 de septiembre, que tiene el nombre de, obviamente, de la revolución, digo, de la independencia, cuya fecha es 16 de septiembre, el día siguiente. Tenemos neocolonial, ¿no? Ya hace neoclásico, tenemos ya la presencia de hierro, la construcción que formaba parte de la estructura del edificio Boker. Aquí también tenemos algunos elementos arquitectónicos, podemos ver el águila bicéfala, este edificio totalmente neoclásico, que aquí tenemos, como bien nos marcan en el centro, algunas placas de lo que vino a gestarse en este lugar.
Muy similar su arquitectura a lo que podemos ver más adelante en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Aquí estuvo el Hotel de la Gran Sociedad, donde fue asesinado don Juan de Dios Canedo en 1850. Edificio neoclásico, calle 16 de septiembre. Para los que visitan el centro, no me dejarán mentir que parte de las caminatas las podemos hacer de poniente a oriente. Hacia el norte, podemos empezar con la calle de Tacuba, posteriormente la calle 5 de Mayo, Madero y 16 de septiembre. Son las 4 calles principales. Y de norte a sur, Bolívar, Isabel la Católica, 5 de febrero. Y aquí estamos llegando justamente frente al edificio del Hotel de la Ciudad de México. ¿Y llegamos a dónde? Al Zócalo, a la Gran Plaza, la tercera plaza más larga del mundo, después de la Plaza Roja de Moscú. Aquí intencionalmente dejo esta vista de diciembre, porque como bien sabemos, esta Gran Plaza, dependiendo de lo que se les va ocurriendo a las autoridades, es lo que van estableciendo. Esta fue una gran feria para la Navidad del año pasado. Pues luego ponen algunos festivales, conciertos, algunas ferias de literatura, y tenemos esos edificios que en los 40 se homologaron para que todos tuvieran el mismo alto y todos pudieran contar con terrazas. Esta es una imagen a propósito que una vez que fui a verlo, esta comitiva que están viendo ahí, esa persona alta con un casco es Marcelo Ebrard. No sé qué estaban haciendo, estaban filmando, cerraron el Zócalo, ahorita van a ver, la idea era que le diera vuelta al Zócalo en bicicleta y lo fueron filmando todo el tiempo. Pero ahorita la intención es hablar de política, simplemente es ver cómo llegamos a la Catedral Metropolitana y vamos a adentrarnos rápidamente a las criptas. Vamos a ingresar a las criptas porque aquí están los restos de Juan de Zumárraga. En la entrada poniente, en una de las salidas, se paga la entrada para poder conocer lo que son las criptas. La gente puede comprar su cripta, eso es para cualquier persona, pero en la parte baja del altar mayor, del altar de los reyes, podemos ver los restos. Hay unas placas donde dicen que están los restos de Juan de Zumárraga. ¿Quién fue Fray Juan de Zumárraga? Pues el primer arzobispo que llegó a México, al cual se le presentó Juan Diego el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces aquí están los restos de Fray Juan de Zumárraga. Es por ello que entramos rapidísimo y vamos a salir de nueva cuenta. Tenemos la Gran Plaza, ahí van en bicicleta, vean escudando a Marcelo Ebrard. Estas personas lo estaban esperando. Y ahorita en la curva vamos a ver cómo hay otra comitiva y por ahí viene lo que es esta sesión política que estaban haciendo. La tercera plaza más grande, de acuerdo a las ordenanzas reales, se dice que las ciudades fuera de España deberían estar trazadas al centro una gran plaza, la Plaza de Armas. Vean, ahí va la comitiva, ahí va el secretariado de Relaciones Exteriores. En uno de los extremos, la iglesia, en otro lado, el Palacio Nacional y el Portal de Mercaderes. Es la traza, por eso tenemos esta gran explanada que nos marca el centro. Es en este lugar donde estuvieron los restos, el templo mayor de los aztecas. Aquí tenemos Palacio Nacional, el único lugar donde en 3 etapas de México ha ido gobernándose en la época de los aztecas, el Palacio de Moctezuma, el Palacio Virreinal, que Hernán Cortés quiso establecer ahí su centro de operaciones, pero la verdad es que lo vendió a la monarquía española. Tenemos los edificios de ayuntamiento, Palacio Nacional, y hoy en día, pues, como lo dice su nombre, el Palacio Nacional. Catedral Metropolitana de 1573, el inicio de construcción, tardó en construirse 240 años. Vale la pena cuando podemos ver la explanada limpia, que es cuando luce esta gran plaza. El tercer piso del Palacio Nacional se le incorporó a principios de 1900. Originalmente el Palacio Nacional tenía 2 pisos. Febrero de 1903, en esa esquina, fue la decena trágica. Aquí vamos corriendo, donde está la asta bandera, para ver ahorita rápidamente lo que es el Zócalo. ¿Por qué se le llama el Zócalo? Santana quiso en este lugar, donde estaba el Parián, colocar una columna de la independencia que soportara una columna marcando este evento de la historia de México. Lo único que logró hacer Santana es colocar un basamento, un zócalo que estuvo 30 años aquí. Y para marcar ese hecho del zócalo, que hay unas en forma circular, existen esas palabras que aquí estuvo el zócalo. Entonces la gente preguntaba, ¿qué es eso? Un zócalo, zócalo, zócalo. Vean, ahorita vamos a leer
Lean, por favor, cuádricamente. Ciudad de México. En este lugar fue construido en 1843 el Zócalo o basamento sobre el que se pretendía levantar un monumento de la independencia, misma que permaneció en este lugar y da origen con el nombre popularmente que se le conoció desde entonces a la Plaza de la Constitución. La gente no decía Zócalo, Zoclo, Zoclo, porque fue un zoclo es una base. Repitan varias veces Zoclo, 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 y al final del día la gente ya no decía Zoclo, cambiaron la palabra y se entendía Zócalo. Es por ello que los centros, las plazas de cualquier ciudad, pueblo de México, nos referimos como el Zocalito o el Zócalo, la parte central. A donde vayan, preguntan por el centro y los van a referir. Váyanse directo al Zócalo. Campaña de Dolores, donde se da el grito, Palacio Nacional. Del lado izquierdo tenemos el Sagrario, Catedral Metropolitana, Portal de Mercaderes en el otro extremo. Aquí fue sede del Templo Mayor, es por eso que podemos ver estas grandes maquetas. Nos puede marcar tres grandes ejemplos, tres grandes enseñanzas esta maqueta. Primero de ellos, lo que es la cuenca del Valle de México, donde se encontrarían los 5 lagos, Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Luego la isla de México, Tenochtitlan, y al centro podemos ver ahorita donde descansa el Templo Mayor. Al poniente entraría la calle de Tacuba, hacia el norte saldría la calle de México Tepeyac, y hacia el sur la calle México Iztapalapa, que por aquí iniciamos nuestro recorrido, la antigua calle de Flamencos, que es la calle de Pino Suárez, que da salida a la isla. Se respetó la traza de la ciudad que daba salida a tierra firme, porque era una forma de tener el control de los españoles con los señoríos. Se dividió la ciudad en 4 sectores, como una traza de la arquitectura mesoamericana, para poder seguir gobernando y tratando de tener el control. Esas 3 calzadas que utilizaban los mexicas se iban dirigidas a los principales cerros. Recordar que los cerros fueron lugares sagrados, Cerro del Tepeyac y el Cerro de la Estrella, donde se celebraba el Fuego Nuevo, y hoy en día son las representaciones de Semana Santa. Ahí tenemos las grandes maquetas, aquí tenemos el Templo Mayor, aquí podemos ver algunas etapas constructivas, todavía tenemos la presencia del estuco y de algunos elementos naturales. La mitad del edificio estaba dividido hacia la advocación de Tlaloc y la otra de Huitzilopochtli. Serpientes adosadas, ranas, que el croak de las ranas anunciaba el inicio de las lluvias. Tenemos el Templo Mayor y hay un lugar muy interesante de arquitectura moderna en la calle de Guatemala, lo que es un proyecto arquitectónico que se le llama Círculo Mexicano. Es un hotel boutique que vale la pena visitar porque en la parte alta hay una terraza, es un complejo de arquitectura moderna, ¿no? Con acentos muy minuciosamente, que nos regala una de las mejores vistas de la catedral. Aquí hay una alberca, es un hotel boutique que corresponde a los arquitectos Ambrosi y Echegaray, que forma parte de un proyecto del Grupo Hábitat. Esta terraza que estamos viendo, si la quieren visitar de domingo, de domingo a miércoles, de 2 de la tarde a 11 de la noche. Ponen música lounge, muy alegre, música y vinos orgánicos. Está plasmado en un edificio de siglo XIX, que es como un mercado moderno, y un horario más extendido es de jueves a sábado, de 12 del día a 12 de la noche. El centro histórico hoy en día nos regala algunas terrazas, ¿no? Ya muy típico de este México moderno, música alegre, lounge, buenas bebidas. Terrazas como esta está la de la Casa de las Sirenas, el Hotel de la Ciudad de México, también tenemos el Downtown, es decir, hay algunos puntos de vista como los que estamos viendo que nos regalan de las mejores vistas. Círculo Mexicano se encuentra a un costado de la Embajada Cultural de España y podemos ver los jardines del Sagrario, el Templo Mayor del lado izquierdo, la cúpula de la Profesa, y aquí estaría frente a nosotros la Capilla de las Ánimas de la Catedral Metropolitana. Del lado derecho estamos viendo la Torre Latinoamericana. Vale la pena que se den una vuelta, se llama Círculo Mexicano, pueden ingresar sin ningún problema. Hasta el fondo del patio central hay un elevador que los va a hacer llegar a esta terraza, que es un hotel boutique que se encuentra en la calle de Guatemala.
la antigua calle de Tacuba. Entonces, ahí tenemos la capilla de las ánimas, esa capilla de color naranja, que la abrieron el año pasado, nada más para conmemorar parte de los festejos, pero normalmente está cerrada, tuve la oportunidad de poder ingresar. Entonces aquí tenemos algunas terraza lounge, una alberca, no nada más los huéspedes, obviamente ellos tienen el derecho de ingresar, pero alguien que viene de fuera, que no está hospedado con una cuota, como si fuera de un club, le dan permiso de tomar, de estar en esta terraza y sobre todo de disfrutar lo que es la alberca. Es otro de los proyectos, no nada más de arquitectura moderna. Entonces aquí tenemos varios años que están descansando. Aquí tenemos algunos alebrijes de la casa del apartado, que en el interior también se han encontrado algunos restos aztecas. Vamos a caminar por aquí, ahí quisimos entrar, pero no nos fue posible para ver una ventana arqueológica. Vamos a seguir caminando ahora para ver los murales rápidamente de la SEP. Vamos a dirigirnos hacia el norte para tratar de llegar lo que es al ex convento de Santo Domingo. Ahí tenemos lo que es el mayor, la librería Porrúa, más de 100 años. Y vamos a tomar ahorita a la izquierda, aquí tenemos una de las ventanas arqueológicas, donde está el gran basamento de Tezcaltipoca, el hermano, el espejo humeante de Quetzalcóatl. Vamos a tomar ahorita aquí a la izquierda por la calle de Luis González Obregón. Y vamos a ingresar ahorita en unos momentos más al patio del trabajo del edificio de la Secretaría de Educación Pública para ver de forma panorámica algunos murales de Diego Rivera. Rápidamente es lo que vamos a ver en estos segundos, después de que podamos registrarnos, porque la cámara fungió ese control. Y vamos a llegar rápidamente en lo que es al patio del trabajo, que hay otros 3 patios, el patio de las fiestas y el ex aduana de México. Sabemos que el muralismo fue muy importante en México y los murales de la SEP que estamos viendo ahorita alberga justamente a esta entidad, al muralismo, que aquí aparecen muy claramente las tendencias pictóricas más importantes de la cultura mexicana moderna. Aquí estamos en el patio del trabajo. En la época de Vasconcelos se le invitó a Diego Rivera para hacer un proyecto educativo emanado de la Revolución Mexicana y la pintura plasmada en paredes, como estamos viendo, patios y diversos salones del edificio. No toda la época están abiertos los murales. En la planta baja, que es lo que estamos viendo, de este primer nivel, están plasmados diversos trabajos inspirados en las distintas regiones geográficas del país. En la parte alta del segundo nivel, hay murales que evocan las escenas de la Pasión de Cristo. Diego Rivera consideraba que de esta forma su mensaje sería mejor asimilado por el pueblo, obviamente en razón de la religiosidad de los mexicanos. Los principales edificios se los peleaban para plasmar los murales. Bien lo vemos, Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional, Secretaría de Educación Pública. Una forma de tener un lenguaje, una educación con el pueblo en esos tiempos, la sociedad era analfabeta, y una forma de mostrarles la historia de México era a través del muralismo. Estos claroscuros, estos sellos, ese nacionalismo, ese mestizaje fuerte, que es lo que trata de plasmar estos grandes maestros. Entonces, un lenguaje, una forma de explicarles mediante imágenes la historia de México, fungió, y la mayor importancia de los murales fue que causaron gran relevancia. Eso lo podemos ver de mejor categoría. Ya esperemos que algún día pronto nos dejen ingresar de nueva cuenta al Palacio Nacional. ¿Vale la pena? Secretaría de Educación Pública en sus 3 grandes patios, del trabajo, de las fiestas y la exaduana de México. Elementos, pinturas de Emiliano Zapata, Diego Rivera, Guadalupe Marín. Descansan algunos a las plásticas de estos grandes personajes. Ya estamos en el norte de la isla, ¿no? De lo que era la Ciudad de México, y en unos minutitos más vamos a llegar a lo que era a la Plaza de Santo Domingo. Ya vimos dónde estuvieron los jesuitas, los franciscanos, y ahora dónde se estableció la Santa Inquisición. Para continuar en este recorrido hacia el norte de la isla, me refiero a isla porque hoy es una superficie del centro histórico, pero en su momento descansan los restos de esta isla.
Vamos a tomar ahorita, antes de ir al norte, lo que es la calle de Moneda, que es donde se encuentra el Museo de Culturas, el Museo de Historia, que en su momento el antecedente del Museo de Antropología estuvo aquí, donde también se estableció la Casa de Négrida, donde Moctezuma presagió las llegadas y todas esas acciones funestas a la llegada de los españoles. El Museo Nacional de Historia lo vamos a ver ahí en la calle de Moneda número 13, que es un museo de historia, ¿no? Grandes salas de las culturas de Oriente ahí descansan, pero vale la pena ingresar también para ver dónde Moctezuma presagió la llegada de los españoles. Ese edificio rojo, la casa de la primera imprenta, vamos a ver del lado izquierdo ahorita rápidamente, nada más donde estuvo Santa Teresa la Antigua. Esta calle de Moneda llamada así porque aquí se estableció la primera casa de moneda. También la primera cantina. El nivel estaba en la esquina donde se establecieron el antecedente de la Universidad Pontificia Mexicana. La Casa de las Campanas, ese edificio rojo, porque las campanas que se empezaron a fundir para la catedral se llevaron justamente en esa esquina. Vamos a seguir caminando por esta calle de Moneda, donde se convierte más adelante en Zapata, para tratar de hablar de los granos, de la actividad económica en lo que era la Alhóndiga. Sin embargo, vamos a hacer una pausa para poder ver en forma panorámica la Santísima Trinidad y más adelante lo que estamos viendo, la Academia de San Carlos. Manuel Tosá fue el primer director valenciano, ¿no? Llegó a México para ser el primer director de la Academia de San Carlos. Recordar que Manuel Tolsá fue el que terminó de construir la Catedral Metropolitana, construyó el Palacio de Minería y algunas obras clásicas. Aquí estuvo el Hospital del Amor, es decir, un hospital para enfermedades venéreas. Por eso es del amor, porque existía el amor para poder atender este tipo de personas. Posteriormente se cambia al nombre de Emiliano Zapata y aquí estaríamos llegando a lo que es, en unas cuadras más, lo que es la circunvalación, lo que es al territorio de la Merced. Allá al fondo se puede ver la Santísima Trinidad, que también es obra de Lorenzo Rodríguez. La intención de llegar a este lugar, pasando Correo Mayor, pasando la Academia de San Carlos, es para llegar a una de las calles que yo les recomiendo mucho que vayan, que es la calle de la Sequía de Roldán. Es en este lugar donde todavía hay gran comercio y donde en media cuadra, quienes les gusta la comida oaxaqueña pueden ir. Hay grandes tiendas, ¿no? Donde se pueden comercializar y comprar productos oaxaqueños. Pueden comprar las tlayudas, el tasajo, el pan de yema, la longaniza, algunos ingredientes como el chocolate en esta calle de la Sequía de Roldán. Algunos locales de productos oaxaqueños estarían justamente en este lugar. Y a quienes les gusta la fritanga, las gorditas, las más ricas de chicharrón se encuentran en un lugar que se llama Antojitos Ester, que nada más vale la pena visitarlo por comer las gorditas. Tienen el sistema de fichas para poder esperar el turno y aquí a la izquierda es Antojitos Ester. Realmente vale la pena comerlas porque son muy buenas. Siguiendo por la Lóndiga, por la calle de Roldán, estaríamos viendo lo que es la Lóndiga. Aquí vemos un puente que pasaba la Sequía de Roldán. 8 canales cruzaban la isla. El comercio venía de Xochimilco, desde La Viga, hasta este lugar a los embarcaderos. Es por ello que la tradición de los grandes mercados de La Viga, de Jamaica, es justamente en este lugar. Y la Peninsular de 1832 es la cantina más antigua que queda todavía aquí. Aquí hay un puesto muy interesante de chiles que vale la pena que vean, de chiles secos. ¿Por qué? Porque es en este lugar donde tradicionalmente llegaban todas las conservas en este punto. Este local ya no es ni la tercera parte de lo que llegó a tener en su momento, pero todavía nos marca la tradición de los grandes contenedores de chiles. Sobre esta misma Sequía de Roldán puede llegar a la Plaza de la Belleza, pero donde vale la pena hacer una parada es en el Café X, la Casa del Café. Pueden comprar café de todas las regiones de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas. La verdad es muy bueno, lo pueden comprar tostado, molido, y vale la pena probar aquí y tomarse un buen cafecito. Aquí estaríamos a una cuadra, la Casa de la Belleza. Todo lo que tenga que ver con las estéticas, ahí pueden encontrar esos productos. Enseguida tomamos rápidamente lo que es a la Plaza de Santo Domingo. Santo Domingo, importante porque aquí los dominicos establecieron
el oficio de la Santa Inquisición. Los escribanos en ese gran portal también es donde se colocaban para escribir sus cartas. Y al interior del ex convento de Santo Domingo. Santo Domingo es importante porque se dice que aquí estuvo la casa de Cuauhtémoc. Desde el siglo XVI está esta plaza de Santo Domingo. También aquí descansan los restos de Pedro de Moctezuma, que es un hijo de Moctezuma II de 1570. Cuando ingresa vale la pena ver lo que son ese barroco del siglo XVIII, ¿no? Que lo que tenemos en el altar es un coro de forma de herradura con tribunas que se proyectan sobre la nave. Podemos ver aquí esta construcción de Pedro de Arrieta, podemos ver los escribanos. Algunos dicen que también esta plaza, que es la segunda más visitada del centro, algunos señalan que donde está la fuente de doña Josefa Ortiz de Domínguez, aquí se paró el águila sobre un nopal. Algunos marcan que aquí fue el encuentro y la señal sagrada de los mexicas. Los escribanos, importante porque la gente que no sabía escribir, le encargaba a esos personajes que les redactaran. También se encuentra aquí muy cerca lo que es la casa donde estuvo la Malinche, el doctor Diego, el primer doctor en México, en esa esquina. Y vamos a seguir para ver una de las grandes joyas de la calle de Chile. Saben ustedes que en julio de 1957 el Ángel de la Independencia se cayó. Pues vamos a ver más adelante, en unos minutitos, dónde está la cabeza original del Ángel de la Independencia. Aquí tenemos la calle de Guatemala, tenemos parte de la catedral, que es lo que estaríamos viendo. Posteriormente, en la calle de Belisario Domínguez, tenemos una de las iglesias más bonitas, que es el templo de Nuestra Señora del Pilar de 1754. Vale la pena entrar simplemente para ver lo que son sus retablos. Del lado izquierdo tenemos a San Ignacio de Loyola y ya la Virgen de Guadalupe. Es importante este templo porque cada 12 de octubre aquí se reúne parte de la comunidad española para venerar a la Virgen del Pilar. Y vamos a llegar al ex palacio de los condes de Eras y Soto. En este San Juan, que es donde se encuentra el archivo histórico de la Ciudad de México, tenemos una de las grandes joyas y de los tesoros del centro de la Ciudad de México. Les presento la cabeza original del Ángel de la Independencia. Julio de 1957 se cayó la columna, la Victoria Alada. La que tenemos hoy en día es un reemplazo, es una copia, y esta es la original. En el zaguán descansa la cabeza de la Victoria Alada. Ahorita la vamos a ver en perfil, como vean cómo está toda golpeada. Entonces, ya saben, en la calle de Chile se encuentra la cabeza original de la Victoria Alada. De 1957, julio de ese año, fue que se cayó en un terremoto la cabeza de la Victoria Alada. Ya nos faltan algunos minutitos y otro de los grandes atractivos del centro, ¿no? En este primer cuadrante para hacer compras, pues vamos a terminar en la Ciudadela. Cuando viene la gente de Ciudad de México, quiere buscar artesanías de muchos lugares de la ciudad, del país. Y un lugar donde los podemos referir es a la Ciudadela, que se encuentra frente de la Biblioteca Nacional, que es uno de los lugares más importantes también porque ahí descansa la historia de la Decena Trágica. Aquí fue donde apalearon a Pino Suárez y a Madero y luego se los llevaron a Lecumberri. Entonces, aquí hay un gran monumento recordando ese México bélico, ¿no? De las grandes guerras. Y en el interior de esta biblioteca también descansan algunos murales, vale la pena también visitarla. Esta explanada los fines de semana ponen cumbias, sones, la gente se pone a bailar, ahí estamos viendo algunos movimientos, pero aquí hay una gran tradición de los bailes populares. Y enfrente estaría lo que es la Ciudadela, ese mercado de artesanías muy cerca del Metro Valderas. Aquí estamos en el centro histórico, pero ya no en el cuadrante. Vamos a ingresar rápidamente para en este último minuto ver algunos de las tiendas que ofrecen productos textiles, vidrio, papel amate, cuero, obsidiana, Shakira, ¿no? Tenemos Talavera, tapetes, tenemos tenangos, sombreros, parte del mariachi, la lucha libre, tenemos plata, tenemos
algunos elementos, hay joyería, hay barro, mucho trabajo en piel, los mecates, metates, y eso lo podemos ver aquí en la Ciudadela, este mercado regional que muchos seguramente conocen, pero es otra de las opciones para poder hacer. Cabe la señalar, nada más como un dato curioso, hay estacionamiento y no les cobran. Eso ya es importante porque luego el problema en el centro es dónde estacionarnos. Simplemente con una propina, ya cumplen su cometido. También venden cazuelas de barro. Pues estamos acabando. Día de compras, después de visitar algunas calles, remembrar algunos edificios y algunas tradiciones del centro histórico. Muchas gracias y ahorita retomamos micrófono.